de este gran privilegio, vuelvo y repito, y qué bueno que usted pudo llegar. Amén. Dios tiene palabra para nosotros. Amén. Dios quiere recordarnos cuánto Él nos ama. Amén. Quiere recordarnos que Él es fiel. Amén. Así como están de pie, le pido en este momento que abra su Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 1. No vamos a estar leyendo todas las porciones, simplemente es el punto de partida que tenemos y vamos a esperar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer. Amén. Lo tiene, primero de Samuel, capítulo 1. Ahora sí, puede tomar su lugar y ahí mantenga su Biblia, ahí mantenga su palabra ya preparada, ¿sí? Para seguir escuchando. En este libro de la Biblia tenemos unas lecciones muy hermosas, muy preciosas para nuestro beneficio. Amén. La palabra de Dios anoche que nos habló acerca de Jocabed, ¿sí? Una mujer que muy valiente, una mujer que le tocó vivir en tiempos muy difíciles. Usted lo conoce la palabra de Dios y el Señor nos lo recordó la noche pasada. Ella también vivió en tiempos muy peligrosos, pero ella era una mujer creyente. Amén. Ella creía en Dios. Su fe estaba puesta en Dios. Sí. Ella, sin importar lo que sucedía a su alrededor, sin importar la aflicción que vivía la sociedad, ella nunca perdió la fe. Amén. Nunca perdió la fe. La Biblia no habla de una sola queja de sus labios. Cuando nosotros leemos la historia de Jocabed ahí en la Biblia, ahí en el libro de Éxodo capítulo 1, nosotros no encontramos una sola queja escrita en la Biblia que brotó de labios de Jocabed. ¿Cuántos nos parecemos a Jocabed en eso? Ay, no levanten la mano. Ni una sola queja. A mí eso me ministra, eso me habla, eso vino y me picó en el corazón. Hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestros labios, ¿verdad que sí? Ella se mantuvo como viendo al invisible. Ella cumplió con su labor de madre que marca y que marcó generaciones. Amén. Su historia quedó registrada, fíjese en esto. Su historia, toda la historia de Jocabed quedó registrada en solamente 10 versículos del libro de Éxodo. 10 versículos, y ahí está toda la historia de Jocabed. Después también su nombre solamente aparece en 2 versículos de la Biblia. Pero, fíjese, la vida de su hijo Moisés se relata en los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y se menciona en el libro de Hechos capítulo 7 y en el libro de Hebreos capítulo 11. No, una mujer que solamente toma el espacio de 10 versículos, su hijo es libro tras libro, tras libro, tras libro. Esa mujer marcó generaciones. Amén. Esa mujer hizo su trabajo, hizo su labor, que es verdaderamente una mujer digna de admirar. Amén. Dice la Biblia que Moisés después, él muere. De todos esos libros hablan acerca de la vida de Moisés. Yo sé que usted los ha leído, yo sé que usted conoce la Biblia, pero nos hace muy bien cuando nosotros repasamos, porque verdad que somos olvidadizas. Amén. Somos olvidadizas. Sí. A mí a veces me olvida que tengo que echar noche, ¿no? Lo que te conviene. Pero mire, no, ya no he hecho lonche, bendito Dios, esos años pasaron, gracias a Dios. Pero, ay, amores, ya es la 1, ya son las 12:30. Y luego, ¿qué vamos a comer? Ay, se me olvidó. Esas cosas también se me olvidan. Pero no, Moisés murió a los 120 años de edad y toma su lugar como líder del pueblo de Israel, Josué. Y Josué, por mano de Josué, usted sabe que los israelitas, el pueblo hebreo, entró y tomó posesión de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, ¿verdad que sí? Ahora, José muere a los 110 años y también mueren los ancianos del pueblo de Israel, los líderes que lideraban, a la redundancia, bajo el señorío o el liderazgo de Josué, ¿sí? Pero mire lo que dice la Biblia que sucedió después de la muerte de Josué y de los ancianos. Dice la Biblia en Jueces 2:11, se levantó después de ellos, después de Josué y después de los líderes, se levantó después de ellos otra
generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta nueva generación, mi hermana, abandonó la fe de sus padres y comenzó a adorar a dioses ajenos, a los dioses que adoraban sus vecinos. ¿Sí? Ellos practicaban el pecado, ellos obedecían, pero a medias. El obedecer a medias es igual que el desobedecer. Así lo enseña la Biblia. ¿Sí? Mi esposo me pide que haga 10 cosas y yo hago 5. Y cuando llega a la casa, en lugar de aplaudirme y decirme, bien hecho, mi amor, qué bueno, eres bien segura, yo estoy bien confiado en ti, en lugar de enfocarse en las 5 cosas que hice, ¿en qué cree que se va a enfocar? En las 5 que no hice. El obedecer a medias es igual que el desobedecer. Esta nueva generación empezaron a eliminar, se negaron a eliminar, se negaron a expulsar completamente de la tierra nueva al enemigo. Ellos empezaron recuerden, el libro de Josué habla de la repartición de tierras y el libro se le llama el libro de conquistas, porque Josué fue un verdadero guerrero, iban conquistando y conquistando y conquistando, porque cuando ellos entran a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, la tierra no estaba vacía. La tierra tenía sus moradores. Y a esos moradores, el pueblo israelita, el pueblo hebreo, tenían que guerrear, tenían que luchar y echarlos para afuera, pero la orden era matarlos a todos. Y no dejen vivo a ninguno, porque después esos que ustedes van a dejar vivos, dice la Biblia, que ellos van a ser como espinas para sus costados. Ellos les van a hacer la vida de cuadritos, ellos les van a causar muchos problemas. Y la generación que entró a la tierra prometida no lo hicieron. Derribaron, derrotaron a muchísimos reinos, muchísimos reyes, pero en ocasiones dejaban a un grupito y dejaban otro grupito aquí y otro grupito allá. Pero ¿sabe qué? Esos grupitos iban multiplicándose y multiplicándose y haciéndose fuertes, y después fueron un terrible problema para los de Israel. Amén. Ellos comenzaron a contraer matrimonios mixtos, y la Biblia dice que no os unáis en yugo Desigual. Todos nosotros conocemos y sabemos lo que quiere decir eso. Habla de muchos temas, de muchas cosas que podemos mencionar, pero el principal es de que no te unas, no te cases con alguien que no tiene tu misma fe, porque uno va a apuntar para acá y el otro va a apuntar para acá. ¿Y podrán caminar los juntos sin ponerse de acuerdo? Pregunta la Biblia. No. Van a haber problemas. Hermanas, las que ya está casada, ni modo, a seguir para adelante y a decirle, Jani, vamos a caminar por aquí. No, por aquí vamos a caminar. Y las que no se han casado, abran muy bien los ojos. Abran los ojos. Es peligroso, es muy peligroso. Si no, siéntese a platicar con alguna de las hermanas que ya tenemos varios años en el matrimonio. Platiquen, hermanas, platíquenle a las señoritas, platiquen a las muchachas más jóvenes, platiquen con ellas para que ellas puedan entender de parte de Dios, porque usamos la Biblia, el buen consejo que la palabra da. Amén. ¿Y por qué sucedió todo esto, mi hermano? En los matrimonios mixtos que empezaron a casarse los conversos con los no conversos, los que servían a Jehová con los que no servían, ellos empezaron a adorar a los dioses de ellos. Empezaron a adorar ídolos, y eso es algo que estaba estrictamente prohibido de parte de Dios. Amén. La idolatría siempre ha sido y siempre fue el pecado número 1 del pueblo de Israel. El pecado número 1, el pecado que Dios siempre aborreció y castigó muy severamente. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Porque alguien dejó de enseñar, de hablar y contar a los hijos de Israel la historia de su liberación. Alguien dejó de contar la historia de las grandes potestades y las grandes maravillas y milagros que Dios se había hecho con el pueblo de Israel. Amén. Ellos habían salido, usted sabe, de la esclavitud, usted conoce la historia, usted
sabe cuántos años estuvieron de esclavos. Primero fueron bienvenidos, ¿verdad que sí? Sí. Fueron bienvenidos a Egipto. El rey, por medio de Josué, lo recibió. ¿Por qué? Porque amaba mucho a Josué. Pero después de unos cuantos años, ya que se multiplicaron mucho, ya no eran bien vistos y pasaron 400 años y usted sabe todo lo que sucedió. Las familias, los padres, las madres dejaron de hablar, dejaron de enseñar a sus hijos, ¿sí? Y dejaron de plantar árboles. Anoche decíamos, acuérdese, que la enseñanza espiritual es una prioridad para nuestros hijos. Tenemos un tiempo muy limitado para enseñar, para instruir, para modelar la conducta cristiana que debemos de nosotros llevar día tras día. Acuérdese el proverbio que dice: una generación planta los árboles y la siguiente generación recibe la sombra. Estas generaciones dejaron de plantar árboles, dejaron de enseñar a los hijos, dejaron de enseñar a los jóvenes. ¿Qué va a pasar cuando nosotros muramos? ¿Usted ha pensado eso? ¿Qué va a pasar cuando usted muera en su hogar, con sus hijos? Niños, adolescentes, jóvenes o adultos ya casados. ¿Verdad que la presencia de la madre hace algo en el hogar? Amén. La presencia de la madre como que une. ¿Verdad que sí? Sí. Entran a la casa los hijos y buscan a papá y le dan el beso y el abrazo, y ahora a la cocina, ¿a buscar a quién? A mamá. ¿Verdad que sí? Y Dios guarde que la cocina, que la estufa esté fría, porque pues como que necesita lumbre, pero cuando mamá no está, ¿verdad que hace falta? Dígame, sus hijos, si usted muere hoy, ni Dios lo quiere, pero si usted muere hoy, ¿sus hijos van a seguir en el camino de Dios? Eso esperamos. Porque le hemos enseñado, hemos plantado árboles, hemos plantado esos árboles y esa sombra, ellos se tienen que cobijar bajo esa sombra preciosa. Amén. Y usted puede decir: sí, hermana, yo soy bien responsable, yo enseño a mis hijos y yo les hablo, yo les enseño, oro con ellos y les leo la Biblia y aprenden textos de memoria y todo ello. Me levanto a las 6 de la mañana y los llevo a la escuela todos los días. Mis hijos jamás faltan un día de clase, gloria a Dios. Mis hijos participan en la banda, mis hijos juegan fútbol, juegan soccer, juegan béisbol y van a todo lo que la escuela necesitan ir a hacer con ellos. Y ahora le pregunto: ¿y en lo espiritual? ¿Y en lo espiritual? Dedicamos el mismo tiempo que se le dedica al béisbol y al soccer y al fútbol y a la banda y a todo eso. Esas cosas, hermana, esas cosas en ocasiones vienen y empiezan a desviar a nuestros hijos, porque como es de la escuela, tienen que estar ahí. ¿Y qué del tiempo con el Señor? ¿Qué del tiempo en la iglesia? ¿Qué del tiempo de la enseñanza en la escuela dominical? Vamos nosotros a dedicar ese tiempo también. Estas personas, estas madres, estos padres dejaron de contarles cómo era su vida en la esclavitud. Dejaron de contarle todo lo que ellos vieron cuando las 10 plagas en Egipto, porque a ellos ninguna plaga les tocó. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Ninguna de las 10 plagas tocó a los israelitas. Acá estaba Egipto y allí estaban las 10 plagas. Y imagínense los moscos, las ranas, ¿cómo se llama? Las tinieblas, la sangre en el río. Imagínense acá. Yo digo: Señor, ¿cómo es que una plaga de moscas? Una plaga de ranas. Y ni una mosca se pasó para la tierra de los israelitas. Amén. Ni una mosca. ¿Quién detiene a las moscas? Dejaron de contarles todo lo que vivieron, todo lo que les oprimieron, todas las maravillas que veían. Y Moisés decía: así será. Y el rey decía: no los dejo ir. Bueno, vas a ver esto. Y mandaban a llamar a Moisés y a Aarón y ora tu Dios, y los dejo ir. Oraban y se cumplía la palabra de Moisés, y decía el rey: siempre no. Y estos padres, estas madres dejaron de decirles el cruce del Mar Rojo, hermano. Imagínese contarle a tu hijo que está enfrente del mar. Aunque sea Galveston, yo no sé cuántos mares conoce usted, yo no conozco muchos, pero he ido al mar, una cosa hermosa, una cosa vasta.
pararse frente al mar y de repente, dice que toda la noche vino un viento muy fuerte y para la mañana se había hecho camino seco. Aleluya. En medio del mar y por ahí pasaron todos los israelitas. Amén. Contarle a tu hijo, tienes que emocionarte. Ujú. Disculpe, a mí se me van las manos, no puedo hablar, yo tengo que hablar con las manos. Imagínense contarle a tus hijos estas experiencias. ¿Cómo vas a dejar de hablar de las maravillas que Dios ha hecho? Amén. Y dejaron de hacerlo. Ujú. ¿Cómo vas a decirle, cómo no le vas a contar a tus hijos? No teníamos agua que beber, nos estábamos muriendo de sed y Moisés viene y le pega la peña una vez y salen aguas. No salió un chorrito, hermano. Fueron aguas que le dieron de beber aproximadamente a 2 millones de personas. Amén. Gloria a Dios. Y luego sus animales. Ujú. ¿Cómo no decirle a tus hijos cuando estábamos en Sinaí? Cuando nos paramos a la falda del monte Sinaí y ahí estábamos todos abajo y de repente Dios manda y llama a Moisés y Moisés sube. Hijito, hijita, hubieras visto los truenos, los relámpagos, el fuego y Moisés allá no le pasó absolutamente nada y Jehová mandó y le dijo a Moisés, dile al pueblo que ninguno se acerque. Este es el límite y que ninguno se acerque, Moisés, solamente tú. Eso es lo que el pueblo dejó de enseñar. El pueblo, las madres dejaron de contarle a sus hijos, a sus hijas y por eso se desviaron. Por eso empezaron a desobedecer lo que la palabra decía. Ellos dejaron de hacer esto. Ellos no hablaron de la esclavitud. No hablaron acerca de cuando construyeron o cuando se construyó el tabernáculo de reunión que representaba la misma presencia de Dios. Amén. Dejaron de hablarles de todo eso. El libro de los jueces termina con una frase muy conocida, ¿no? Se menciona varias veces en el libro de los jueces, pero en el último capítulo de este libro termina con esta frase y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No les suena como conocido esto en el día de hoy? Cada quien hacía lo que bien le parecía. No había ley, no había rey, dejaron de obedecer a Dios. Los jueces ya cesaron de venir. Dios cesó de levantar a los jueces y ahora, después de los jueces, entra en la escena Ana, la madre del gran profeta Samuel. Una historia muy hermosa. Esta mujer fue una mujer muy sufrida. Si usted recuerda la historia de Jocabed, el problema de ella, el problema que ellos se enfrentaron fue con la nación, con la ley, con el decreto del rey, ¿verdad que sí? No así con Ana. La congoja, la aflicción, el problema de Ana estaba en su propia casa. Y ese nombre tenía nombre. Y se llamaba Penina. Aquí nadie se llama Penina, Ese problema de Ana tenía nombre. ¿Cómo se llama su problema? Ay, es mi esposo. No. Ana sufría. Ella lloraba. Ella estaba triste. Pero ella tenía un esposo. Dice la Biblia, que nosotros, que vemos la vida, vamos a ver la vida esta noche o estas escenas que vamos a considerar. Dice ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, hubo un varón llamado Elcana, y se dan los nombres de sus antepasados, se dan los nombres de sus padres. Y en el versículo 2 dice que Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Fíjese, la misma Biblia lo dice. Ana era Ana era la esposa principal y Penina era la otra. Ahí lo dice. Dice. Y el de la otra, Penina. Penina era la otra. Elcana también se casó con Penina y se cree, dicen los pensadores,
que se cree que se casó con Penina porque como Ana no le podía dar hijos, Ana no podía tener hijos, ¿sí? Esta fue una costumbre no bíblica en el Antiguo Testamento. En esa época, el Cana tenía 2 esposas y ese simple hecho indica que el Cana tenía dinero, que era un hombre bien, ¿sí? Porque si para mantener una mujer es caro, si lo preguntan a su esposo, imagínense para mantener a 2. Pero esto que hizo el Cana fue una violación al diseño perfecto de Dios. ¿Sí? Recuerden, porque el matrimonio, desde el principio Dios estableció que un hombre solo tuviera una esposa. Y observe lo que dice 1 Samuel 1:3. Y todos los años, aquel varón, o sea el Cana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Este nombre, Jehová de los ejércitos, recalca que Él tiene todo el control, absolutamente sobre toda la creación, Amén. sobre todo hombre y toda mujer. Este nombre de Dios destaca que Él es soberano. Amén. Jehová de los ejércitos. ¿Okay? Recuerda que hubo hay un canto, no sé si usted lo conoce. Jesús es mi rey soberano. Amén. Mi gozo es cantar Su logro. ¿Verdad que sí? Es un canto muy bonito, muy antiguo, pero ahí yo creo que de ahí lo sacaron, de ese nombre Jehová de los ejércitos, porque dice Jehová es mi rey soberano. Y en este capítulo nosotros podemos ver la soberanía de Dios en varios detalles, y especialmente en el nacimiento de Samuel. Dios en sus planes eternos eligió a Ana para que fuera la madre de Samuel. Esta Ana, una mujer que también, igual a Jocabed, supo marcar generaciones. Amén. La ley mandaba que los hombres subieran de donde, a los hebreos. Mandaba la ley que los hombres subieran a Jerusalén 3 veces al año. 3 veces al año. Y que la esposa y la familia subieran era opcional, pero para los hombres era ley, que tenían que subir 3 veces al año. Y ellos así lo hacían. Por eso dice la Biblia que subía el Cana cada 3 veces al año, iban a adorar al tabernáculo, y más tarde el tabernáculo se sabe que se convirtió en el templo, ahí en Éxodo 23. El resto de la familia, como le digo, tenía opción de subir o no, pero aquí el Cana iba con toda su familia estas 3 veces al año. Ellos viajaban a Silo y ahí estaba el tabernáculo. Ellos viajaban aproximadamente 20 millas de donde ellos vivían a Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión. Pero mire, aquí encontramos una de las consecuencias de violar el diseño de Dios en el matrimonio. Y recuerde, mi hermana, siempre que violamos las escrituras, siempre que desobedecemos las escrituras, vamos a enfrentar una medida de sufrimiento. Dios bendice la obediencia. ¿Verdad? Dios bendice la obediencia. Así que no olvide esto. Aunque el pecado te promete placer, es un placer temporal. Es un placer no duradero, ¿sí? No se compara con el dolor que trae el pecado. Y aquí solamente vemos una probadita de la relación entre Penina y Ana. Dice la Biblia ahí en 1 Samuel 1, 6 al 7, dice, y su rival, o sea, aquí está hablando de Penina, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Siempre que iban a la casa de Jehová, esto sucedía. ¿Usted en ocasiones no tiene problemas o no tiene lucha para llegar a la casa de Dios? Y aunque el culto es el domingo y usted se prepara desde el sábado y tiene la ropa y los zapatos y la ropa del niño, lo que se va a poner el niño, y ya los cambia, ya los baña, ya los acuesta temprano, todo planeado, pero nunca le faltará algo. Esto sucedía cada vez que iban a la casa de Dios. Era un aguijón, era una aflicción para Ana. Seguramente Penina tenía celos, porque aunque Penina tenía los hijos y Ana no, Penina sabía que el corazón de Elcana, su esposo, le pertenecía a
Ella sabía que el corazón de su marido amaba a Ana, no a Penina. Qué terrible. Y mire cómo el Espíritu Santo enfatiza la aflicción, el sufrimiento continuo en el cual vivía Ana. El versículo 7 dice que así hacía cada año cuando subía a la casa de Dios. Ana lloraba, Ana no comía. Penina es un ejemplo, en la casa de Dios. Penina es un ejemplo de una adoración hipócrita. Iba el Cana, el esposo, con las 2 esposas y con los hijos de Penina, y todos llegaban a la iglesia y empezaban a adorar. Yo no sé si cantaban Jesús, yo te amo, yo no sé, yo tengo un Dios muy, muy grande, no sé qué coros cantaban, pero uno estaba adorando con todo su corazón. Ana intentaba adorar con todo su corazón, pero su rival la afligía. ¿Y cuál era el papel de Penina? Estar afligiendo a su hermano. ¿Qué hacemos nosotros cuando venimos a la casa de Dios? Usted no está afligiendo a su hermana, ¿verdad que no? Tenemos que tener cuidado y tenemos que ver nosotros cuál es nuestra adoración, cómo es que nosotros adoramos a Dios, porque ahí estaban adorando y la otra, Penina, molestando a Ana. Eso no lo hacemos nosotros. Cuando nosotros cantamos al Señor, nosotros estamos expresando nuestro amor, expresando nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra necesidad que tenemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué afligía tanto a Ana el no tener hijos? ¿Por qué? Porque era su aflicción tan grande. Y mire cómo en esa aflicción tan grande, Dios en su plan eterno ya la tenía seleccionada. Ya la había apartado. Dijo, Ana, esta mujer, a quien yo le he cerrado el vientre, ella va a ser la madre de un hombre grande. De Samuel. Él ya lo tenía determinado, ya lo tenía planeado. Recuerde que bajo el pacto antiguo, en esa época, Deuteronomio 7 nos habla acerca que, 7 del 11 al 14, nos dice que Él bendeciría con hijos a los creyentes obedientes a su palabra. Y los israelitas, ¿sí?, eran creyentes genuinos, a los creyentes genuinos, aquellos que adoraban a Dios. Esto llevaba a pensar no solamente a Ana, sino al pueblo de Israel. Cuando una mujer no tenía hijos, seguramente es porque está pecando. Seguramente es porque tiene algún pecado escondido, está bajo maldición de Dios y por eso Dios no le da hijos. Pero, repito, Ana se sentía muy mal y no comía y lloraba mucho y Penina la molestaba porque era estéril. Pero el versículo 5 y 6 del capítulo 1 nos dice que Ana era estéril porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Era por pecado? No. Era plan de Jehová. No porque había pecado. Ella era estéril por diseño de Dios. Amén. Los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. Era tanta la tristeza y el llanto de Ana que ella dejó de comer. ¿Usted qué hace cuando está triste o tiene problemas? ¿Deja de comer? No, hermana, me da más hambre. Ana dejó de comer. Ella dejó de comer y lloraba mucho, y esto sucedía cada año que iban a la casa. El Cana, el esposo, intenta de consolar a Ana porque él la amaba verdaderamente, y cuando la miraba triste y la miraba que lloraba, no decía, ay mujer, pues ¿qué tienes? No, se arrimaba y la abrazaba y la consolaba. Y recuerda usted donde dice la Biblia que él le decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y los que saben, los teólogos piensan, dicen ellos, que la razón por que el Cana usó la frase, no te soy yo mejor que 10 hijos, es porque ese era el número de hijos que tenía con Penina. Imagínense, si hubiera tenido 5, ¿no te soy yo mejor que 5 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana sufría y sufría y sufría. Pero mire lo que me encanta. Me encanta el versículo 9. El versículo 9 dice, y se levantó Ana. Y se levantó Ana. Después de haber comido en Silo, y ¿sabe a dónde fue? Al templo.
Sí. Fue al tabernáculo de reunión para tener un encuentro con Dios. Amén. Fue a buscar al Señor. Ella fue ahí y otra mujer dijo estas mismas palabras. Me acordé yo de Débora cuando Jueces 5:7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Este día, mi hermana, necesitamos madres, mujeres que se levanten, que nos levantemos en el poder de Dios. Amén. Y decir: yo estoy lista, aquí estoy de pie, úsame como tú quieras. ¿Qué quieres que yo haga? Ana llega al templo, y usted conoce que se llega hasta el templo y empieza a orar y empieza a llorar. Dice que lloró abundantemente. La idea es que ella estaba en una profunda aflicción. Esta mujer estaba sufriendo por la condición que vivía en su casa. ¿Conoce a alguien usted que sufra por lo que está viviendo en su casa? Necesitamos levantarnos y ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, necesito que hagas algo conmigo. Y mire, Penina pecó o pecaba contra Ana, ¿verdad que sí? La molestaba, la irritaba, la insultaba, la menospreciaba. Pero no encontramos ninguna palabra escrita que nos diga que Ana se vengaba de Penina. Ay, pues yo no tendré hijos, pero mira tú, estás bien chaparra, bien prieta, bien fea. No se defendía, hermano. No se defendía. Y Penina le insultaba muy feo, le faltaba el respeto muy feo, la humillaba muy feo. Y Ana no se defendía. Ana guardaba silencio y guardó sus labios de emitir palabra hasta que llegó a la presencia de Jehová. Ana se levanta y va y ora. La solución para el corazón contrito y humillado es la oración. Amén. La oración es un gran ejemplo a seguir. Dice Romanos 12:17: no paguéis a nadie mal por mal. Me la hizo, pero va a ver. Me dijo, pero va a ver lo que yo le voy a decir. Él me dijo 2, yo le voy a decir 4. Yo, mi hija, cuando no peleamos, pero cuando platicamos, le digo: pero te vas a dormir. Porque despierta y para cuando se lo ponga a poner. Pero dormido. Digo: pero ya te vas a dormir. Dice: bien. No paguéis a nadie mal por mal. Y también dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ana guardaba silencio y igual que Jocabed. Recuerda que Jocabed nunca se quejó, nunca devolvió mal por mal. Ana tampoco. Cuando estaba orando Ana, el versículo 11 dice que hizo voto a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Derramaba su alma delante de Jehová de los ejércitos, conocido en los nombres de Dios como Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth. Ya usted sabe, ¿verdad? Que hay Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Siquenú. Este es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. En esta oración de Ana, ella reconoció la soberanía de Dios. Reconoció que Dios tiene todo el control, todo poder, toda autoridad sobre toda situación. Amén. Eso debemos de recordarlo nosotros, porque en ocasiones derramamos lágrimas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que derramamos lágrimas? Amén. Y usted, yo la puedo ver con el rostro sonriente y bien bonita, pero hay momentos cuando estamos a solas. La situación en el hogar, la situación en la sociedad, la situación en su trabajo es tan fuerte que derramamos lágrimas y venimos ante el Señor y una frase muy conocida de toda mujer: Señor, ya no puedo. Ya no puedo más. Necesito tu ayuda. En esta oración, Ana reconoce la soberanía de Dios. Ana oró en su aflicción. Ella dice: mira la aflicción de tu sierva. Filipenses
6, un versículo muy conocido que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es el remedio? Hágalo. ¡Qué fácil! ¿Quién lo hace difícil, hermano? En ocasiones, yo no sé si usted, bueno, usted no, pero a lo mejor conocí a alguien. Estamos ante una situación difícil y hablamos de la situación, qué barbaridad, y cómo le vamos a hacer, y pero mira, es que no sucede nada, y es que mira, no cambia, mira, ya hice esto, ya traté acá, ya traté allá, y platicamos del problema, y hablamos del problema con él, con ella, con mi esposo, con mi hermana, con mi mamá, y hablamos, pero se nos olvida orar. Esa es la solución, ahí encontramos la solución. Ana oró con humildad. Y fíjese aquí, eso me encanta. Si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva. En hebreo, sierva habla de una esclava. Bien. Si te dignares en mirar la aflicción de tu esclava, y no te olvidares de tu esclava, sino que dieres a tu esclava un hijo varón. ¿Verdad que suena diferente? A nosotros nos encanta decirle al Señor: Señor, soy tu sierva, aquí está tu sierva, usa tu sierva. Cambiémosle tantito. Señor, aquí está tu esclava. Ay, como que se oye de más compromiso, porque una esclava no tiene voluntad propia. ¿Usted quiere que su esposo le diga mi sierva? ¿Cómo crees? Ni se te ocurre. Vea que esa palabra como que no nos cuadra muy bien. Imagínense que yo llegue a la casa. Bueno, ahorita no, porque los varones se fueron al campamento. No llegan hasta el domingo, hermano. Que él me diga, en lugar de Hani, amores, como me diga, ¿verdad? En lugar de que me diga así, que me diga: esclava, ven para acá. Esclava, ¿quién le dices esclava? Pero ve cómo cambia. Si tú te dignares en mirar la aflicción de tu sierva, no te olvidares de tu esclava, dieres a tu esclava un hijo varón. 3 veces se lo dice al Señor que era su esclava. No vino con arrogancia, no vino con orgullo, no vino demandando. Hay personas que se llegan ante el trono de Dios demandando. Ay, es que la palabra de Dios dice que nos acerquemos confiadamente. Sí, confiadamente, pero sin olvidar el lugar que nos corresponde. Amén. Sin olvidar el lugar que nos corresponde. Así como tenemos un lugar en el hogar como esposa, así tenemos un lugar ante la presencia de Dios. Si nosotros podemos llegar hasta este trono, hasta el trono de Dios, con mucha confianza, pero con mucha reverencia también. Ana demostró la misma actitud que el publicano. ¿Recuerdan Lucas 18? Dice que el publicano se allegó al templo y dice que ni siquiera levantaba los ojos al cielo. Dice que con el rostro hacia el piso, él decía: sé propicio de mí, pecador. Y el fariseo elevaba las manos, elevaba los ojos, nunca se dignó en humillarse, pero este publicano sabía que su condición era una condición extrema de necesidad espiritual. La petición de Ana fue específica y la petición de Ana fue de una manera abnegada, o sea, no egoísta, porque le dice: si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a regresar a ti. Yo lo voy a dedicar para Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba haciendo un voto, delante de Jehová, una promesa. Ella le dice al Señor: si tú me das un hijo varón, no le vamos a cortar el cabello. Este era ¿cómo se dice? Una señal visible, sí, de lo que ella estaba prometiendo. Que el Señor conceda lo que pedimos. Cuando usted y yo oramos, nuestra oración debe ser: Señor, concédeme lo que te estoy pidiendo, solamente si esto te exalta a ti. Concédeme lo que te estoy pidiendo, solamente si esto te agrada a ti.
concédeme lo que te estoy pidiendo solamente si tu nombre va a ser engrandecido por ello. Yo no quiero ser engrandecida, toda la honra y toda la gloria es para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Los versículos 12 al 17 narran la conversación cuando ella llega al templo y está orando, y dice la Biblia que no se escuchaba su voz, solamente sus labios se movían, ¿verdad que sí? Dice que solamente sus labios se movían. Elí estaba sentado ahí junto a una columna del templo y la estaba mirando, y él la tomó por una mujer ebria, ¿sí? Esta mujer está borracha, y dice la Biblia que después ellos tienen una conversación, y ya cuando Ana le abre su corazón al sacerdote Elí, cuando Ana le explica lo que ella estaba haciendo en el templo y por qué la condición de su cara, la condición de su vida, la condición de su rostro, entonces Elí entendió, el sacerdote, y le dice: Jehová sea contigo y te conceda la petición de tu corazón. Amén. Cuando ella salió del templo, después de que ella oró delante de Jehová y derramó su alma delante de la presencia de Jehová, dice la Biblia que ella salió, comió y no estuvo más triste. Aleluya. Cuando nosotros salimos de estar en la presencia de Dios, todo cambia. Amén. Y si usted dice: ay, pero es que yo salí del culto, yo voy igual. No, regrésese. Porque Dios cumple sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Y mire, la situación de Ana no había cambiado. Ella se levantó de orar y se fue a su casa y no había cambiado. Todavía era estéril, todavía no estaba embarazada, todavía no tenía un hijo. Pero ella confiaba en el Dios Todopoderoso, Aleluya, que iba a cambiar su situación, Sí. porque Dios fortalece siempre que nosotros vamos a ir en oración. En el tiempo perfecto, Jehová se acordó de Ana y se embaraza y da a luz un niño varón. ¿Usted sabe que Dios puede traer una penina a su vida? Una penina, puede traer una penina a su vida, un problema, una aflicción, algo que usted no puede controlar, algo que usted no puede arreglar, pero no lo hace para afligirnos, sino para empujarnos a orar como Ana. Amén. Dígame, si a usted le hace falta $5 para pagar el bill de la luz, no completo, me faltan $5. ¿A poco usted pierde noches de sueño porque le faltan $5? Pero no tiene los $2,000 para pagar el pago de la casa. Eso sí le quita el sueño, ¿verdad que sí? Es algo que nosotros no podemos controlar, algo que nosotros no podemos arreglar. Dios en ocasiones manda una penina para que nosotros podamos decir, como dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Amén. Se llega el día que Ana va y va a entregar a Samuel al templo, porque ella sí lo prometió. Vive con ella, lo enseña, lo cría, lo ama, lo besa, yo me imagino. Lo abrazaba porque sabía que igual que Jocabed tenía un tiempo limitado que lo iba a tener con ella. Un tiempo limitado, igual que decíamos anoche, cada una de nosotras tenemos un tiempo limitado en el cual podemos criar, enseñar a nuestros hijos. Se llega el día, ya lo llevan a entregar a Elí, lo dejan en la iglesia, lo dejan en el templo, ¿sí? Y ahí nosotros vemos cómo cuando nosotros hacemos promesa a Dios, dice la Biblia, no tardes en cumplirla. Tú le prometes algo a Dios, le prometemos algo a Dios, tengamos cuidado en cumplir lo que prometemos. ¿Por qué? Porque esta fue la adoración de Ana. Ella dedicó, la adoración fue dedicar al Señor todo lo que Él le había dado en la forma del Hijo, conforme a su plan perfecto. Cuando nosotros le entregamos todo a Dios, es lo que Dios quiere. Dios lo quiere todo de nosotros. Amén. No quiere pedacitos. No lo quiere lunes, martes y miércoles y luego el resto de la semana está bien. No. Mi esposo vive conmigo y tenemos 41 años de casado por la gracia de Dios, y yo no quiero que viva conmigo viernes, sábado y domingo. No, esta es su casa. Amén. Y yo lo quiero conmigo todos los días. Y él sale porque tiene que salir, y yo salgo porque tengo que salir, pero regresamos ambos a casa y seguimos unidos y seguimos felices. Dios quiere todo de nosotros. Amén. Dice a Romanos 12:1: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Cuando a Dios ofrecía el holocausto era una ofrenda que se tenía que quemar toda. Había otras ofrendas que solamente cocían la mitad, solamente cocían esto, no, el holocausto se cocía en totalidad. Igual que Jocabed, Ana estuvo dispuesta a soltar a su hijo, a depositarlo totalmente en las manos de Dios. ¿Y saben qué pasó? Después, Ana recibió de parte de Dios 3 hijos y 2 hijas más. Aleluya. 5 hijos más Ujú. le dio el Señor a Ana. Amén. ¿Por qué? Porque Dios siempre premia la obediencia. Amén, amén. Nosotros podemos decir que es muy difícil en esta sociedad en la que vivimos, porque usted puede decir, no, es que usted no conoce los problemas que yo tengo en mi casa. Usted no sabe, mi marido no sabe. Mis hijos ya crecieron y se han apartado y yo les enseñé, yo hice mi labor, yo hice mi tarea. No se preocupe, ponga todo en las manos de Dios. Amén. Dios tiene control de nuestra vida, Él conoce nuestro corazón y nuestros hijos son de Dios y no se pueden perder. Amén, amén. Les voy a contar un pedacito del testimonio. En agosto del 2007 yo fui invitada a predicar en una reunión de Madres Unidas, así se llama el tema, Madres Unidas en Oración. Yo en ese agosto yo fui invitada a predicar y en ese año, yo, mi esposo y yo, derramábamos muchas lágrimas, llorábamos mucho por mi hijo Isaac. Mi hijo Isaac había comenzado a mover su tienda. Cada día él movía su tienda más y más hacia Sodoma. ¿Se acuerda de Lot? Amén. Él se apartó del camino de Dios. Él empezó a consumir drogas. Mucho. Era una carga tan grande, era una carga tan pesada, un problema muy grande para nosotros. No mirábamos cambio, ayunábamos, le hablábamos, y él agachaba la cabeza. Él no peleaba, él no discutía, él no gritaba, simplemente lo seguía haciendo. Cuando yo estaba estudiando para predicar para ese servicio de Madres Unidas, el Señor me habló y me dio estos 2 textos. Y cuando digo el Señor me habló, no lo digo con ligereza. Hay mucha gente que dice, Dios me habló y me dijo, Dios me habló y Dios me dijo. No. El Señor me habló y me dio estos 2 textos de Jeremías 31, 16 y 17. Y así me dijo el Señor. Así ha dicho Jehová. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Eso fue como un bálsamo, como un vaso de agua fresca para un alma sedienta. Recuerdo que yo salí y le dije a tu esposo, lloramos, oramos y le dijimos, Señor, te creemos a ti. Amén. Nuestro hijo es tuyo, te pertenece desde el vientre, de cuando fue concebido, es tuyo mi hijo. Eso fue en agosto cuando Dios me dio esa palabra. 2 meses después, en octubre, el día 14 de octubre, mi hijo sufre un accidente automovilístico. Él estaba manejando muy drogado. Él choca con otro carro. No le voy a contar todo el testimonio. En ese accidente mi hijo muere, pero Dios le devuelve la vida. Estuvo en coma por 3 semanas. Estuvo en el hospital por 3 meses. Los médicos nos dijeron, los especialistas nos dijeron que él quedaría 100% retardado. Todo el golpe fue en la cabeza. Se quebró todo esto, pero lo fuerte fue la cabeza. Él salió disparado por el mucho, cuando van manejando. Y nos dijeron que él quedaría 100% retardado, ciego, sordo. Y de ahí inició un proceso de rehabilitación. Las autoridades le ponen cargos y ellos pidieron, el fiscal pidió que se le diera 90 años de cárcel porque el otro carro con el que chocó
Venían 3 personas, un papá, una mamá y un niño, como de 9, 10 años. Así es que ellos pedían 30 años por cada uno de los otros personas en el otro carro. Pero le digo que para la honra y la gloria de Dios, mi hijo está sano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sirve al Señor. Aleluya. Amén. Totalmente cambiado. Mm, No estuvo en la cárcel ni un solo día. mm. Gloria a Cristo. ¿Un proceso largo? Un proceso largo. Sí. Batallábamos tanto, sufríamos tanto por un problema en el hogar, en mi casa. Miren, más unos cuantos ejemplos para que entienda tantito. Cuando estábamos en casa, él llegaba y él necesitaba dinero porque él trabajaba y salía del trabajo el viernes y salía a las 3 de la tarde. Para las 5 de la tarde ella no traía $1. Mm, Así. El cheque todo, en cuestión de 2 horas, 3 horas, ya no le quedaban ni un 5. Él empezó a agarrar, a buscar. No quiero usar la palabra porque se escucha muy feo y es mi hijo, pero empezó a robar. En la misma casa. Cuando yo me metí a bañar y mi esposo no estaba, me decía mi hija, hijita, siéntate aquí en el sofá. Yo ponía mi bolsa, ponía la cartera de mi esposo abajo entre sus piernas y se tapaba con la cobijita, que todo el mundo se tapa para ver la tele, y ahí se sentaba ella cuidando la bolsa, cuidando la cartera de mi esposo, cuidando los anillos, cuidando todo lo que, cualquier dinerito. No había rincón donde yo no guardara $5, $100, $20, $200, que él no los encontrara. mm. Era una angustia. Yo les dije anoche que estamos casados 3 hermanas con 3 hermanos y los 3 siempre hemos vivido uno enseguida del otro. Él salía de mi casa, se iba para mi hermana Raquel, o se iba para la casa de Male, y yo les hablaba, ahí va Chaquis, ahí va Isaac. Era una angustia, hermano, una angustia que otra gente se dé cuenta de lo que está sucediendo en su hogar. Pero bendito Dios, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Que 100% retardado ni que nada. Él trabaja el día de hoy, está casado el día de hoy. ¿Y saben qué trabaja? Es tornero. Ese trabajo son puros números, puras matemáticas, hermano. ¿Quién puede hacer eso? Solamente mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios habla y Dios nos prepara. No somos frágiles, hermana, como nosotros pensamos. Perdón. Decía esta jovencita, en ocasiones pensamos que somos tan frágiles, en ocasiones nos vemos como que ya no puedo, en ocasiones, no. Una de las líneas de un canto que entonábamos hace unos momentos decía, soy la más amada. Amén. Soy la más amada. Ana era la más amada del Cana, ¿verdad? Sufría por cosas que ella no podía controlar, mas sin embargo en el plan perfecto de Dios ya venía su recompensa. Aleluya. Ya venía su contestación. Amén. Amén. Recordemos estas cosas. Hay cosas que nosotros no podemos impedir. Hay cosas que nosotros no podemos arreglar, pero no tomemos nosotros como excusa para no servir al Señor. Que Dios no me contesta, que Dios no me ama, que Dios no me escucha, que Dios tal vez ya no me quiere. Él usa el sufrimiento y esa aflicción para que nos levantemos y vayamos a la presencia de Dios. Amén. Hermana, es tiempo de dejar la comodidad. Eso es un área que el enemigo usa bastante. Ahorita, aunque las personas en las iglesias tengan problemas fuertes en su hogar, con su esposo, con sus hijos, con la esposa, cualquier problema, muchos, en lugar de venir corriendo a la presencia de Dios, prefieren estar en el sillón viendo una película. Y si Dios quiere contestarme, que me conteste. Ya no hable de un ayuno de 6 a 6. Menos un ayuno de 3 días. Dios guarde, me muero. No nos morimos. Cuando tenemos el corazón bien cargado,
y la carga está bien pesada, nada nos duele. Ujú. Nada nos detiene. Porque por amor a nuestros hijos, dígame si usted es capaz de hacerlo todo. Amén. Por amor a mis hijos, nosotros ayunábamos, nosotros orábamos, nosotros hacíamos vigilia, no faltábamos a ninguna vigilia de la iglesia, no faltábamos a ningún culto de oración. Siempre estábamos ahí porque la necesidad era tan grande. Amén, amén. Isaías 59:19 dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. Ana Amén. recibió un bebé de Dios, un bebé que Dios usaría como un sacerdote, como un profeta, como un juez, como un consejero, como un hombre de Dios, de acuerdo a sus planes perfectos. Amén. La nación de Israel necesitaba urgentemente un líder espiritual y eligió a Ana para que fuera su madre. A Ana. ¿Cómo sabe usted si Dios la ha escogido para tener al próximo pastor de una iglesia? Ujú. Al próximo maestro de una escuela dominical, Amén. al próximo evangelista, al próximo Jimmy Swaggart, al próximo Gigi Ávila, al próximo Billy Graham, yo no sé a quién, pero ¿cómo? Ay, ¿cómo vas a creer? Ay, hermana, Dios tiene planes que nosotros Amén. no Así es, siquiera hermano. podemos imaginarnos. Amén, aleluya. Sí. ¿Por qué? Porque Ana se levantó después, porque él se levantó después de ellos. Después de, en el pueblo en los jueces, se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Por eso se necesitaba urgentemente un líder como el líder que fue Samuel. Este texto no dice que Penina le pidió perdón a Ana. Nunca le pidió perdón, pero Ana perdonó. Amén. Nunca se disculpó, pero Ana perdonó. Amén. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Ah, no, hasta que venga y me pida perdón. La Biblia dice. Bueno, si así quiere, platicamos. Ella no esperó que vinieran a disculparse. Ella no esperó ver el arrepentimiento de Penina. Es más, tal vez hasta se enojó más Penina con ella porque Dios le dio a Samuel. Ana, una mujer que se levantó, supo a dónde ir, supo a quién ir para encontrar el oportuno socorro. Amén. La Biblia ya no habla más de Ana, pero deja un legado inmenso. Ana es recordada por su fe inquebrantable, por su oración fervorosa y la fidelidad al cumplir sus promesas. Ella dijo, todos los días de su vida será de Jehová. Gloria a Hablando de Dios. su bebé, y así lo hizo. Una mujer que marcó generaciones. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta tarde, en esta Gloria noche. a Dios. Vamos a hacer una oración y así dejo lugar a quien corresponde en esta noche.